Apple acaba de presentar sus nuevos iPhone 16 y iPhone 16 Plus y en este video lo estaré comparando con el modelo anterior, el iPhone 15, para decirte qué cambió y cuál entonces vale la pena comprar. Así que comencemos. Hablemos primero del diseño. Los nuevos iPhone 16 y 16 Plus tienen un gran cambio de diseño en la parte trasera, ya que ahora tenemos las cámaras una encima de la otra en vez de forma diagonal como hemos visto ya durante los pasados años. Esto se debe a una nueva función de cámara de la cual te estaré hablando en breve, pero otro cambio visual que estarás viendo en el iPhone 16 es que llega con el botón de acción, poniéndole fin al botón de silenciar que hemos visto ya desde el primer iPhone. Esto significa que con el botón de acción del iPhone 16 vas a poder silenciar tu teléfono si quieres, abrir una aplicación, en fin, vas a poder utilizar lo que tú quieras simplemente tocando este botón. Ahora bien, una gran diferencia que vemos con los iPhone 16 es que al parecer Apple encontró la tinta que se le perdió con los colores de los iPhone 15, ya que los colores de los nuevos teléfonos son mucho más bonitos en mi opinión y el teléfono está disponible en blanco, negro, rosa, verde y azul, mientras que los colores del iPhone 15 son prácticamente inexistentes, pero están en color azul, amarillo, verde y negro. Con respecto a la pantalla, realmente no encontramos grandes diferencias, salvo que ahora la pantalla es un poquito más resistente a raspazos y también a que se rompa, pero un cambio que vemos es en la parte del brillo, ya que el nuevo iPhone 16 puede reducir su brillo hasta 1 nits para que realmente no te moleste a la hora de utilizar tu teléfono cuando está de noche. En la parte del procesador es donde se empiezan a diferenciar el iPhone 16 del iPhone 15, y es que este nuevo teléfono de Apple llega con las funciones de inteligencia artificial de Apple Intelligence, algo que el iPhone 15 nunca va a poder tener. Esto se debe a que el nuevo teléfono llega con el procesador A18, el cual ofrece hasta 8 GB de RAM, lo mínimo para que funcione este sistema de inteligencia artificial que te permitirá tener resúmenes de notificaciones, poder crear emojis utilizando inteligencia artificial y mucho más. En cuestión de desempeño, el A18 es 30% más rápido que el iPhone 15 y 40% más rápido en gráficos para que los juegos funcionen muy bien en este nuevo teléfono. Incluso también tiene un nuevo sistema para poder disipar el calor del procesador y que el teléfono se mantenga a una temperatura más razonable por mucho más tiempo, para que el teléfono pueda quedarse en su pico de desempeño por más tiempo que el iPhone 15. Obviamente, si para ti la idea de inteligencia artificial como el nuevo Siri y todas las funciones que te mencioné anteriormente son importantes, pues obviamente aquí el iPhone 16 toma una ventaja sustancial comparado con el iPhone 15. En la parte de la cámara, solamente la cámara principal se quedó igual, ya que tenemos el mismo sensor de 48 megapíxeles, pero la compañía añadió nuevas funciones y una nueva y mejorada cámara ancha. Esta cámara ancha ahora tiene un sistema de mejor apertura para que pueda tomar mejores fotos en escenarios con poca luz, y finalmente trae la función de poder tomar fotos en modo macro para que te puedas acercar bastante a ese sujeto y puedas capturar muchos detalles. En cuestión de funciones, ahora esta cámara llega con la habilidad de poder grabar videos espaciales, es decir, videos en 3 dimensiones, para que los puedas disfrutar dentro de la pantalla del Apple Vision Pro, como también la nueva función mejorada de estilos fotográficos para que puedas crear un estilo totalmente único, tomando en consideración cuáles tonos o cuáles colores quieres resaltar en tus imágenes. En realidad, este nuevo sistema de estilos fotográficos es mucho más robusto de lo que vimos anteriormente, para que con tu iPhone 16 puedas tomar fotos que realmente sean únicas a ese estilo que tú quieres capturar. Sin embargo, para mí la diferencia más sustancial en la parte de la cámara es que el nuevo iPhone 16 llega con un nuevo botón enfocado en la cámara para que puedas utilizarlo para tomar imágenes o abrir rápidamente la cámara. Además de esto, el botón también tiene una superficie sensible al tacto para que puedas deslizarte y cambiar entre diferentes modos y controlar diferentes aspectos de la configuración de la cámara, como también utilizarlo para dejar el dedo apretado un poquito y enfocar la imagen, y entonces apretarlo una vez más para poder capturar esa foto como si fuese una cámara tradicional. En realidad, en la parte de cámara, estos teléfonos se diferencian bastante, no tan solo por el nuevo botón de cámara, sino también por la nueva cámara ancha. Así que si para ti las fotos son sumamente importantes, yo creo que aquí el iPhone 16 toma una ventaja también bastante alta. Sorprendentemente, en la parte de batería también vemos unas diferencias entre el iPhone 15, ya que gracias al nuevo procesador el teléfono puede utilizar menos batería y como queda darte un buen desempeño. Apple promete hasta 2 horas más de uso cuando lo comparamos con el iPhone 15, y también llega con un mejorado sistema de carga inalámbrico con el sistema de MagSafe para que puedas cargar tu teléfono más rápido sin tener que utilizar un cable.
Apple promete velocidades de hasta 25 watts comparado con los 15 watts que hemos visto anteriormente, para que puedas tener 50% de batería de forma inalámbrica en solamente 30 minutos. Obviamente, si para ti la batería es importante, pues este teléfono te va a durar un poquito más, como también te estará dando una velocidad de carga más rápida, pero cabe la pena mencionar solamente de forma inalámbrica. En la parte del almacenamiento no vemos cambios sustanciales, seguimos viendo los 128 GB de forma inicial en este teléfono, ni tampoco mejoras en la velocidad, ya que desafortunadamente se siguen ofreciendo la velocidad de USB 2.0. Si hablamos del precio, el iPhone 16 se quedó prácticamente igual, así que lo que cueste hoy día un iPhone 15 y un iPhone 15 Plus es lo que estará costando el iPhone 16 y iPhone 16 Plus una vez llegue a tu mercado. Al menos eso es lo que estará sucediendo en Estados Unidos, ya que como quiera comienza en $800. Considerando esta comparación entre el iPhone 15 y el iPhone 16, ¿cuál entonces vale la pena comprar? Entiendo que cuando vemos todos los cambios que Apple trajo, en especial el sistema de inteligencia artificial, considero que el iPhone 16 sería la mejor compra. Ahora bien, el iPhone 16 como quiera sigue superando al iPhone 15 en múltiples aspectos, como sería la parte de la cámara, con su mejorada cámara ancha y obviamente el botón de cámara para que puedas utilizarlo para tomar fotos de una manera bastante diferente y rápida, como también la parte de la batería y el procesador. Así que como puedes ver, son múltiples factores los que colocan el iPhone 16 por encima del iPhone 15. Es cierto que solamente vemos una mejoría en la carga inalámbrica y no por cable comparado con el iPhone 15, pero la parte más desafortunada del iPhone 15 es que este teléfono se estará quedando bastante atrás cuando hablamos de las nuevas funciones y características de Apple, porque como no estará llegando con el sistema de Apple Intelligence, pues en cuestión de funciones se va a quedar bastante limitado de lo que puedes hacer en un iPhone 16. Obviamente, si para ti la parte de inteligencia artificial no te importa mucho o no quieres esperar, porque debemos de recordar que este sistema de Apple Intelligence estará llegando en español en algún momento en el 2025, así que si para ti esos puntos no son tan importantes, pues el iPhone 15 sigue siendo una alternativa bastante decente, pero una que se estará quedando bastante atrás cuando vemos todos los cambios que vemos en el iPhone 16, como la parte de la cámara, la batería, el procesador. Realmente colocan, en mi opinión, al iPhone 16 por encima del iPhone 15. No obstante, si vienes de un iPhone un poco más viejo como un 14 o un 13, obviamente en mi opinión la alternativa correcta sería comprarte un iPhone 16 para que te mantengas al día y al tanto de las próximas funciones que Apple estará trabajando, porque ya sabemos que al menos el iPhone 16 estará recibiendo el sistema de Apple Intelligence porque tiene el poder para poder traer estas funciones. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre esta comparación entre el iPhone 15 y el iPhone 16? ¿Cuál te piensas comprar tú? ¿Cuál crees que es una mejor alternativa? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que no te pierdas estos próximos videos que tengamos aquí en el canal. Yo estaré comprando los nuevos iPhone 16 y iPhone 16 Pro, así que si quieres ver más videos de este teléfono, mantente aquí en Esmandado para que no te los pierdas. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. ¡Hasta luego!